¿Qué tal? El tema a ver hoy es análisis de motores trifásicos de inducción, específicamente las curvas de comportamiento, para lo cual vamos a utilizar este programa. Se da clic en iniciar. Tenemos dos secciones. La del lado izquierdo marca que nosotros podemos ingresar los datos del circuito, el tipo de circuito y los datos del circuito. Y la del lado derecho en la que se pueden ingresar los datos del circuito, pero calculados a partir de valores de prueba. El circuito que se puede utilizar es un circuito exacto con la rama de magnetización en paralelo, con la rama de magnetización en serie, o puede ser un circuito aproximado con la rama en paralelo o con la rama en serie. Depende de la cuestión de análisis que se quiera indicar. El voltaje aplicado vamos a suponer 220 balanceado con una frecuencia de 60 Hz y 4 polos, que es el motor más común. Se indica el valor de la resistencia de estator, de la reactancia de dispersión de estator, de la resistencia de pérdidas magnéticas, de la reactancia de magnetización, de la resistencia en el rotor y de la reactancia de dispersión del rotor. Además de ello, se puede hacer un ajuste de R2 y X2 en función del deslizamiento, es decir, de la frecuencia en el rotor. Al seleccionar esa casilla, indicaríamos la opción 1 o la opción 2 para motores de diseño NEMA-B, indicando valores adicionales para hacer el cálculo que incluya la dependencia como tal. O se puede también despreciar la resistencia de pérdidas magnéticas, para lo cual ese valor se manda a agruparse con las pérdidas mecánicas para formar las pérdidas rotacionales. Si nosotros damos clic en la sección de pruebas, aquí se pueden ingresar los valores para la prueba de corriente directa, voltaje y corriente, que va a ser el valor de corriente nominal. Se puede seleccionar si se va a incluir el efecto piel o no y en qué proporción va a ser ese efecto. Y se puede indicar si la conexión va a ser estrella o delta. Cabe señalar que para efectos del circuito equivalente es irrelevante que esté conectado en estrella o en delta. Sin embargo, para efectos físicos, esto nos permite conocer la resistencia real de la resistencia en cada una de las fases del estator. La siguiente prueba es la prueba de rotor libre o prueba de vacío, en donde se indica la potencia trifásica de entrada, la corriente sin carga y el voltaje nominal, y se puede indicar las pérdidas mecánicas si es que son conocidas o se suponen como cero, o podemos separar las pérdidas rotacionales en magnéticas y mecánicas, para lo cual se requieren mínimo dos pruebas con voltajes distintos y un proceso de interpolación posterior que lo hace el mismo programa. Con respecto a las pruebas de rotor bloqueado, se introduce la potencia de entrada, la corriente nominal y el voltaje reducido para tener la corriente nominal cuando el rotor está detenido. Usualmente la IEEE recomienda que se aplique un 25% de la frecuencia nominal, que en este caso sería 15 Hz, para esta prueba. Podemos seleccionar el tipo de diseño ABCD y nosotros podemos indicar dos pruebas de rotor bloqueado, una que sería a 60 Hz y otra a 15 Hz como tal, para considerar la variación de los parámetros en función de la frecuencia. Al activar esta segunda prueba, se indica que se va a hacer el ajuste de esos parámetros. Al final de cuentas, si se da en calcular parámetros, tendríamos que ingresar los valores de la prueba de rotor libre, de las dos pruebas de rotor libre que se harían, y de las pruebas de rotor bloqueado a 15 Hz y a la frecuencia fundamental que se va a aplicar. Sin embargo, vamos a utilizar los datos que vienen en el circuito. Vamos a suponer un deslizamiento de 0.03, aunque se puede indicar la velocidad en lugar del deslizamiento y considerar que es el valor nominal o no. Se puede simular con carga y se puede indicar el tipo de carga, los más comunes. Vamos a suponer, simplemente por darle una carga, un valor pequeño como tal.
Entonces se da clic en calcular y aquí tenemos el comportamiento del motor. Lo primero que se muestra es la curva par velocidad con el valor del par de arranque, valor de par máximo, y estos parámetros pueden estar en función del deslizamiento o en función de la velocidad en revoluciones por minuto. Y se puede analizar también la zona estable de operación del motor. Del lado derecho vamos a tener los resultados para deslizamientos específicos o velocidades según lo queramos asignar. En este caso, para el 3% se indica la potencia de entrada, la potencia desarrollada, potencia de salida en watts y en HPs, las pérdidas eléctricas de estator, pérdidas eléctricas de rotor, potencia en entrehierro, pérdidas magnéticas, factor de potencia, potencia aparente de entrada, potencia reactiva y eficiencia. Con respecto al par, se indica el par desarrollado, el par de salida, el par de arranque, el par máximo y a qué deslizamiento se presenta ese par máximo, que está vinculado pues directamente con la velocidad. En este caso dice punto 22.8, estamos hablando que es por esta zona donde vamos a tener el valor del par máximo. Y también se puede indicar el valor o dar la instrucción para que nos dé los valores en libras-pie. Y con respecto a las corrientes, marca la corriente de entrada, la corriente de arranque, la corriente en el rotor y la corriente de excitación. Aquí tenemos la curva par velocidad. Podemos hacer un acercamiento a una sección específica de la curva. En este caso, dentro de un deslizamiento normal para los motores, digamos hasta el 5 o 6%, observamos que es un comportamiento prácticamente lineal, lo que permite predecir los pares con distintos tipos de carga, y magnitudes de carga como tal. Entonces vamos a ver qué otra cosa se puede graficar. Se puede graficar la corriente de entrada del motor. Observamos, es un valor alto porque se está induciendo mucho voltaje en los devanados del rotor. Conforme el motor va acelerando, tenemos el clásico comportamiento de la corriente de entrada que se muestra en esta gráfica. Cuando la velocidad síncrona es alcanzada por el rotor, es decir, el deslizamiento es igual a 0, tendríamos una corriente de entrada. Es cierto, no se induce voltaje en los devanados del rotor, sin embargo, se requiere corriente para magnetizar y crear el campo magnético giratorio como tal. Entonces, este es el comportamiento de la corriente de entrada. A continuación analizamos la potencia de entrada, que se muestra en el circuito. Una potencia elevada de entrada, potencia 0, prácticamente con deslizamiento igual a 0. Lo siguiente es el factor de potencia. Observamos que cuando el motor arranca, el factor de potencia para este motor específico está cerca del punto 4, pero lo más relevante va a ser el punto de operación, donde generalmente va a estar trabajando el motor. Con deslizamientos de punto 0.6, punto 0.5, punto 0.4, vemos un factor de potencia relativamente alto. Sin embargo, cuando el motor tiene menos carga, punto 0.2, punto 0.1, vemos que el factor de potencia cae drásticamente. De manera que un motor prácticamente sin carga, su factor de potencia va a estar alrededor de punto 2. De ahí lo conveniente de no operar motores sin carga. ¿Cómo sería la eficiencia? Bueno, aquí tenemos un rango más estrecho para una eficiencia adecuada. Vamos a acercarlo. El motor va a ser eficiente en buena proporción del rango de velocidades como tal. Analicemos ahora las pérdidas eléctricas. Las pérdidas eléctricas son muy elevadas al arrancar, porque como la corriente es elevada, esa corriente elevada al cuadrado por la resistencia nos va a dar un valor muy elevado de pérdidas. Y cuando el motor está prácticamente en vacío, las pérdidas eléctricas van a ser muy pocas. Lo relevante ahí serían las pérdidas
magnéticas y pérdidas mecánicas cuando esté en vacío. Analicemos las pérdidas magnéticas que tendrían este comportamiento como tal en función del deslizamiento también, o también lo podemos analizar todos los fenómenos en función de la velocidad. Como tal, el siguiente parámetro sería ver pérdidas eléctricas y pérdidas magnéticas, específicamente considerando las mecánicas, conocidas como pérdidas rotacionales. Aquí vemos hay una desproporción en magnitudes como tal, sin embargo es para comparar cómo estas dos pérdidas son afectadas por la velocidad del motor. Y tenemos también la potencia desarrollada. Cero potencia desarrollada al arrancar, una potencia en esta sección que sería la potencia nominal para el motor específico, aunque el motor puede entregar más potencia cuando nos acercamos a su deslizamiento crítico. Esto sería todo con respecto a el concepto de las curvas de comportamiento del motor.